Pues muy buenas a todos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva sección del canal que hemos decidido llamar El Diario del Centurión, donde, bueno, básicamente vamos a hacer un rápido repaso de las noticias de última hora que asolan el país desde nuestro punto de vista. Bueno, pues sí, creo que esta semana van a estar las cosas bastante calentitas en la actualidad y pasaremos ahora tanto por política como en lo social. Veremos varios temas, tanto que tocan al PSOE y toda la estructura criminal que sostiene, como temas peliagudos como la inmigración y tal. Así que si quieres damos Eh, comienzo. Exacto, vamos a empezar con la implicación de Ábalos y Marlaska, donde, bueno, Ábalos está revelando una información bastante comprometedora, donde está señalando a Marlaska, donde presuntamente este mismo ser compró una villa y una finca por 1,2 millones de euros, que está todo supuestamente vinculado a la trama de hidrocarburos. Bueno, Si tienes algo que mencionar también. sí, como Exacto. yo traté ayer un vídeo que hicimos en este mismo canal sobre los dardos, ¿no? Las insinuaciones que está haciendo constantemente Ábalos ya. Vemos en un plan absolutamente descaradísimo, ¿no? Y bueno, están, yo creo que los pocos fanáticos que queden del PSOE, de este partido, se intentarán escudar en que es mentira, ¿no? En que sigue siendo todo mentira. Claro, como digo, esta estrategia me parece lamentable en cuanto a todo era mentira cuando lo decía, cuando se rumoreaba de Ábalos. Bueno, se fue al grupo mixto, se intentó apartar del PSOE. Luego Montero decía que no lo conoció de nada. Lo de Cerdán, cuando se empezó a insinuar, también todo era mentira. Hasta el último momento, justo antes de que se diese por real, gracias a pruebas como el informe de la UCO. O sea, y claro, en esta estrategia de que todo es mentira, de que todo es falso, hasta el punto, o sea, hasta el momento justo en el que se da, yo me empezaría ya a creer por lo descarado y lo poco que le queda ya que perder al señor Ábalos, ¿no? Con lo esperpéntico que es, ¿no? Porque lo vemos torrentiano, ¿no? De película de Santiago Segura. Muchas cosas me temo que seguramente vayan más por el camino de verdad, de la verdad, que por la, 46. sí, que por la infamia, en este sentido. Efectivamente, efectivamente, pero para descarado, lo que sí que es descarado son las sospechosas cuentas de Santos Cerdán, porque se está hablando de que dentro de los tentáculos que alcanzan las más altas esferas, se habla de que tiene casi 500 cuentas bancarias o incluso más de 500 cuentas bancarias en 3 continentes. 500 cuentas bancarias. ¿Se imaginan ustedes la magnitud del dinero que se está moviendo ahí? O sea, es que a mí me parece ya algo increíble. O sea, la trama, no sé cuántos millones de euros puede haber, pero estamos hablando de una cuantiosa cantidad. ¿Nos hacen ustedes una idea de lo que es tener 500 cuentas de banco para ir moviendo el dinero? O sea, Bueno, respecto a esto, que decir que evidentemente la justicia tendría que tener todas las facilidades en cooperación con justicias extranjeras, como conocemos, hay que hay paraísos fiscales, ¿no? Digamos Andorra, República Dominicana u otros países que den esos permisos y que la justicia indaga hasta donde tenga que llegar. Y a mí me hace gracia que todo esto lo sigue negando, incluso declaraciones antes de ir a Soto del Real, antes de ir a la cárcel. Cerdán decía que no se reconocían los audios, decía que no tenía ni idea de dónde estaba el dinero, que no se había enriquecido personalmente. Ya me dirán entonces en qué estaba implicado en las mordidas y con empresarios en toda la trama, por amor al arte, supongo. O sea, ¿cuál era el objetivo? Sino entonces. Y es que aún encima, bueno, supimos que el PSOE lo intenta apartar, pero del todo, porque supimos que en un primer momento el abogado era por parte del PSOE, y además, incluso la familia de Cerdán, bueno, y el propio Cerdán quiere adquirir la compensación por haber sido diputado, porque dicen que como no hubo reconocimiento, o sea, que sigue estando en su derecho a pesar de todo. En fin, qué decir de este gobierno, que es lamentable en todo sentido y deshonesto intelectualmente. Y aquellos que digan, no, si esto da igual que todos roban, seguro, digamos, esta trama que se coció en el PSOE seguro que hubiese ocurrido con otros partidos y eso, no lo sé, pero desde luego facilitar y permitir que estos sigan y todo aquel que siga permitiendo o que siga sosteniendo la narrativa del PSOE está sosteniendo también y le está atribuyendo que sigan esta gente con el aforamiento y con el escudo político, sin que se quiera rendir cuentas. Pero bueno,
Continuemos para no rezagarnos demasiado. Sí, bueno, efectivamente. También desde este canal vamos a ir exponiendo a todos estos fanáticos del PSOE cómo sin escrúpulos son capaces de justificar lo injustificable. Pero bueno, eso lo iremos haciendo futuramente. Pronto tendréis un vídeo donde, bueno, vamos a subir contenido bastante fuerte. Pero bueno, vamos a ir exponiendo a estos personajes también y a ver si a más de uno empieza ya a abrir los ojos. Siguiendo con el noticiario, vamos a seguir hablando de que, bueno, la conexión de Marlaska es algo escalofriante porque desde la presunta compra de villas millonarias, que están vinculadas directamente a este ser, a Marlaska, hasta denuncia de cientos de millones de euros desviados a una mafia de inmigración ilegal. Y esto ya no es política, es que esto es un saqueo a plena luz del día. Es que tenemos, por ejemplo, también la corrupción local y las filtraciones de, como por ejemplo, el ex alcalde de Linares, que está en prisión y que, bueno, el ex alcalde socialista está en prisión por sobresueldos. Sobresueldos. Este tío, bueno, este partido no tiene ahora mismo ya ni siquiera unas columnas que puedan sostener este edificio. Este edificio va a la derecha. Está cayendo absolutamente. Es que os lo dije en el último vídeo, que es que hasta el municipio más pequeño tiene corrupción. Esto es increíble, inaudito. Y aún hay gente que defiende este partido. ¿Cómo? ¿Cómo puedes defender un partido que cada día tiene un escándalo que es casi peor que el anterior? ¿Cómo es posible? Bueno, Bueno, pues seguimos respecto con el a eso, noticiario. bueno, un Sí. último comentario. Respecto a eso, efectivamente, yo creo que el fanatismo de un lado o de otro es lamentable a todas luces y me hace gracia, porque es, vamos a ver, en muchas ocasiones esto del fanatismo a los partidos es incluso de gente mayor, ¿no? De gente que se supone que debería dar la talla por ser más anciana. Y es justamente la gente que más fanática es con la política y gente que, o sea, de forma educativa, de forma educacional, se les ha lavado el cerebro. Yo llegado a ver gente, o sea, aterrada con un supuesto fascismo que en España no existe. Y si existe son grupos minoritarios y totalmente separados de la política, porque si Vox, aunque se le intente calificar de extrema derecha, es un partido político que ha pasado el filtro de la ley de partidos, es constitucional, y acata las leyes y los turnos de poder. Eso es extremista. Cuando es vamos, que yo sepa, no he intentado una insurrección y de hecho muchas veces hay gente, por llamarlo de alguna forma, que van a las carpas de Vox informativas a lanzar piedras, a intentar agredirlos, etcétera. Pero Sí, claro, quién la utiliza violencia. realmente la violencia? ¿Eh? Comparen ustedes Tenemos a... ciertos tipos de Sí, manifestaciones y las otras, ¿no? Y lo último que tenemos iba a decir. ahí a figuras, perdón que te interrumpa, tenemos ahí a figuras que trabajan en la sombra ahora mismo, como Pablo Iglesias, que defendía a los scratches, pero claro, los scratches hacia la derecha, ¿no? Porque cuando es contra un partido como de izquierdas, entonces ya los llamamos ultras, extremistas, fascistas, nazis, Sí, lo bueno, llamamos de Pablo todo Iglesias, para sí, intentar, bueno, es una sabemos figura. del susodicho del que estamos hablando, ¿no? Sí, es una Que figura que, por ejemplo, yo me vi tuve una entrevista en un programa que se llamaba El sentido de la birra, donde en esa entrevista sí, se comparaba, ¿no? O sea, hacía una falsa equivalencia brutal que te quedas diciendo, o sea, decía que el entrevistador se interesaba en entrevistar tanto a figuras del espectro político de la derecha o de muy contrarios al gobierno de la izquierda, como Bertrand Dongo, y luego a él. Y él decía, tú estás poniendo al mismo, con ese tono arrogante, ¿no? Y pedante que tiene, tú estás poniendo al mismo nivel a un nazi que a un judío. Sí, lo mismo es ¿qué le va a hacer? Es exactamente, lo que mismo es es. la rata de la cloaca, O sea, es lo mismo. el señor Pablo Iglesias. Hace una falsa equivalencia para victimizarse y para que lo que tratan, o sea, de crear fanáticos de tontos útiles, como decía el propio Lenin, de un ejército de tontos útiles que no cuestionen nada del partido. Claro, esa es la estrategia. Y la juventud tiene que ser crítica y tiene que, vamos a ver, tenemos una situación lamentable en la política de este país, de una política tabernaria y para el botín de los amigos, como decía Azaña. Coño, tendremos que quejarnos, no decir, no, es que claro, como viene el fascismo, joder, menos mal que roba la izquierda, que no venga otro partido político. No,
O sea, ya está bien de esa Bien, deshonestidad intelectual ya está bien. y de intentar meter miedo, un miedo a partidos que tengan otras ideas contrarias. Porque si no es que hacemos un ¿Y qué turismo democracia puede existir si no existe la pluralidad política? O sea, exactamente, si que es solo sale un inevitable. discurso, ¿qué democracia tenemos? El Porque pluralismo es claro, inevitable. cualquier discurso que se salga de otro partido, de que no sea el PSOE, eh, cualquier otro discurso es extremista, que sinceramente, cualquier comentario que haga usted personalmente, que sea de sentido común y se salga de la órbita del PSOE, le van a tachar a usted de ultra, de fascista, de nazi, de extrema derecha. Efectivamente, Eh, efectivamente. ¿Dónde se está respetando aquí la democracia? ¿Dónde está la pluralidad política? No hay pluralidad política. Y eso O que sea, si usted tiene un sí, discurso que se sale del filtro de de la sí, orden, de la narrativa. usted es enemigo de la nación, exacto, de la narrativa. Vamos a ver, es que yo creo que, por ejemplo, si la izquierda hiciese buena política, porque para empezar que el pluralismo político es inevitable. O sea, nadie, de hecho, o sea, si en un mundo existen dos personas, cada uno va a pensar de una forma. Eso es inevitable. Y la izquierda puede defender sus ideas, me parece muy correcto. Pero si estamos en un momento en el que la izquierda está robando, está saqueando, se está yendo de putas y cocaína con el dinero público de los trabajadores a los que se supone que debe defender, hostia, y encima no nos tenemos que quejar porque si no hacemos daño a la narrativa de la izquierda, que se supone que son los buenos de facto, porque ellos mismos se justifican y lo dicen, hombre, esto es un engañabobos, sin lugar a dudas. Esto es un engañabobos y tratan de trabajar así. Pero bueno, si quieres sigamos con lo que nos queda de noticias. Bueno, sigamos con el noticiario. El exalcalde socialista de Linares está en prisión por sobresueldos. Tenemos los mensajes filtrados de Ábalos a Sánchez, donde, bueno, se revelan los supuestos mensajes, donde el jefe de la Audiencia Nacional le filtra secretos a Sánchez sobre la absolución del trapero. También tenemos el caso de Adif y Chiqui Montero, ¿no? Donde la polémica del tren, Adif ha desmentido a Montero y el tren que generó el caos es de Renfe y no es de Wigo. Y claro, esto supone que la responsabilidad al final O sea, del ministro, claro, de se le transportes. atribute al ministro Óscar Puentes. Claro, ¿qué pasa aquí? Que Adif lo ha desmentido, que por lo visto ha sido sin querer, las especulaciones vertidas por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, donde el responsable del caos ferroviario generado por la caída de la catenaria la noche del lunes, que interrumpió durante más de 14 horas el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Bueno, yo creo que no es por demonizar a las empresas estatales, pero desde que sí es cierto que desde que tomó posesión el ministro Puente, que también un personaje por otra parte, pero bueno, en su actividad laboral han habido mayores incidencias, ha habido, la gente se queja y, bueno, y vimos las imágenes de descarrilamientos, vemos a la gente varada, vemos a la gente que se queda a mitad de trayecto. También tenemos la legitimidad de quejarnos, por supuesto. Continuemos. Bueno, también tenemos dimisión en el Hipódromo de Madrid, donde la dimisión con Santos Cerdán. Estamos viendo cómo existe también un temor en Ferraz por el correo de Cerdán y la posible implicación de Pumpido en la amnistía. Y por último, vamos a mencionar a Zapatero con la ley Bolaños, donde hay una supuesta petición de Zapatero a Junts en Suiza y la exigencia a Puigdemont. Bueno, respecto a esto, quitando de que Zapatero puede ser probablemente el peor presidente de la democracia por su maravillosa gestión respecto a la crisis del 2008, pero bueno, eso es otro tema. Tenemos, evidentemente, vemos que este gobierno está, o sea, vamos a ver, la existencia de este gobierno efectivamente se basa en las cesiones a sus socios y especialmente los independentistas que tendrían una agenda propia y un interés egoísta sin contar con la integridad de España. Quien quiera seguir defendiendo esto y se crea que realmente que la amnistía, que las cesiones económicas, que las cesiones al número de menas que tengan que acoger, etcétera, responden realmente a una cohesión social y a un intento es que no sé ni cómo describirlo, un intento de normalización política o de ayuda
entre Cataluña, País Vasco, etcétera, y España, que lo siga pensando porque es que, o sea, está absolutamente cegado. Evidentemente en política esto funciona así y Junts per Catalunya es un partido de hecho derechista que ha votado en contra de la subida de impuestos a grandes empresas, ha votado en contra del tema de la reducción del salario mínimo. Bueno, Los, eh, sí. y a este tipo de medidas, siendo o sea, que constituye a la derecha del espectro político. Así que, evidentemente, o sea, el programa político del PSOE al parecer es aguantar simplemente. O sea, ese es su objetivo vital, aguantar el máximo tiempo posible. No, o sea, con toda la coalición, con todos los partidos que tienen, apenas pueden sacar leyes. No se ponen de acuerdo con sus socios porque tienen agendas distintas. Y más con independentistas que quieren ir en contra de los intereses de la integridad del país, sin solidaridad ninguna con los otros territorios. Pero bueno, si quieren seguir pensando que esto se hace realmente por el progresismo y tal, que lo sigan pensando. O sea, porque de ahí seguramente no los vayas a sacar. El progresismo hacia el caos. El tema del regionalismo, yo creo que podríamos hacer también un vídeo de ello, porque me gustaría exponer que estos partidos regionalistas, sobre todo los catalanes, podemos ver cómo en su pasado y no tan pasado, eh, podemos ver muchas similitudes con el nazismo real. O sea, pero bueno, esto da para hacerlo en un vídeo aparte y seguramente lo hagamos, explicando los regionalismos, su historia, su pasado. Porque ya digo yo que durante la etapa de la Segunda República podemos ver muchas similitudes, sobre todo en las propagandas de estos partidos, con, bueno, supremacismo, se hablaba de la raza catalana, bueno, eso ya lo daremos en ese mismo vídeo. Y bueno, para seguir continuando con el vídeo, vamos a mencionar, por supuesto, no podríamos dejarlo atrás, todos los altercados que ha habido esta semana en Alcalá de Henares, ¿no? Sepan ustedes, o bueno, deberían ya saber ustedes que el martes, si no me equivoco, empezó una ola de protestas contra el centro de inmigrantes menores de edad, lo que coloquialmente llamamos como menas. Y bueno, la denuncia y todo esto empezó porque una mujer de 21 años, bueno, una mujer no, una chiquilla de 21 años fue brutalmente, iba a decir agredida sexualmente, pero es que fue violada, tanto anal como vaginalmente, por A plena un luz del día, inmigrante, además. exacto, a las 7 de la tarde, a plena luz del día, el sábado de la semana pasada. Y fue obra de un maliense, si no me equivoco, creo que es ¿cómo se llama la gente de Mali? Eh, un inmigrante ilegal, que bueno, esto lo vamos a comentar en el vídeo que vamos a hacer esta tarde sobre inmigración. Pero bueno, ha habido una serie de altercados, ¿vale? Y ayer mismo hubo otra manifestación donde intentó ya hacerse cerca o a las puertas de este mismo centro de Menas, que creo que se llama José Antonio Primo de Rivera o Primo de Rivera Secas. Y bueno, podemos ver cómo ha habido un poco de lo que yo llamaría o calificaría como brutalidad policial, porque al principio esta manifestación fue pacífica. Hay que entender también que los vecinos están hartos de sufrir esto y pueden ustedes mismos ver los vídeos donde la gente de este pueblo comenta cómo está viviendo, cómo se está viviendo los últimos 3 años, 5 años que lleva el centro, bueno, lleva 2 años abierto desde 2023. Em, Cómo se está viviendo la situación de vivir con este centro al lado, de cómo los parques se han ghettificado por completo y no se puede ir. Y claro, esto genera un malestar en la sociedad, donde al fin y al cabo, si el Estado no es capaz de resolverlos, pues se va a ver resuelto de otra manera, ¿no? Y claro, vemos como encima a estas manifestaciones acude un fuerte y desproporcionado cuerpo policial. Y aún encima, ya les digo a ustedes que, bueno, lo vamos a mencionar en el vídeo también de esta tarde, es
desde mi punto de vista, yo veo brutalidad policial, porque en ningún momento se ha intentado alcanzar la violencia contra la policía. Es más, yo creo que es al revés, que es la misma policía la que al final acaba incentivando a la gente a usar la violencia. Pero bueno, eso lo hablaremos y lo dejaremos bastante más claro, el por qué desde mi perspectiva, y bueno, supongo que la de Damián es muy parecida también. Bueno, eh, hablaremos, sí, hablaremos del tema de la inmigración, que creo que es un tema con una de preocupación legítima por todo lo que significa y que se tiene que poner sobre la mesa. Antes o en temprano se va a tener que poner sobre la mesa por lo que significa la demografía aquí en España. También comentaremos datos de cómo la población, la comparación de la población nativa, la española, comparada con la extranjera y cómo esto está generando tensiones, no porque uno se lo invente, sino porque realmente están produciendo, especialmente de gente que venga del tercer mundo, de venga con concepciones, ¿no? Religiosas, culturales, sociales, radicalmente opuestas a la occidental, a la europea, sea respeto a las leyes, la concepción de la mujer, etcétera, y terminan ocurriendo cosas como esta, que venga aquí un salvaje, un animal, a las 7 de la tarde, por la tarde a luz del día, y viole a una mujer porque le apetecía, porque le dio el impulso. Eso es absolutamente aberrante y totalmente opuesto al Estado de Derecho y a lo que debería ser la legalidad, vamos, normal, lo cívico, ¿no? Trataremos ese tema, trataremos de informar hoy. Sin nada más que decir, daríamos por finalizado el vídeo. Así que, bueno, una rápida mención también. Sepan ustedes que también hubo, creo que fue anoche o antes de ayer, una batalla campal en Sabadell, con los mismos sujetos, ¿no? Más problemas de la inmigración ilegal. Simplemente mencionarlo. No sé si tienes algo que agregar, sí, Damián. bueno, trataremos de todas formas, trataremos estos temas conforme a los orígenes de la inmigración y demás a la mayor brevedad posible. Así que ahora sí, sin nada más que comentar, un saludo a todo aquel que pueda estar viendo esto. Tengan un buen día, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, dejar un comentario con su crítica, etcétera. Y bueno, por cierto, rápida mención. El Centurión ya tiene redes como Instagram, TikTok y Twitter. Así que pasen a echar un vistazo y síganos en nuestras redes sociales, efectivamente. Y ahora sí, un saludo a todos.